Hola a todos, antes de comenzar el video, quiero agradecerles a todos por el apoyo recibido, ya somos 2000 suscriptores. También quiero dar las gracias a Hildo Enrique por su generosa contribución. Gracias a ti y a los demás que me han apoyado últimamente, les puedo traer contenido todos los días. Ahora sí, comencemos el video y recuerda no mirar hacia atrás, algo siempre te estará esperando. El siguiente relato se llama La tulpa. El año pasado pasé 6 meses participando en lo que me dijeron que era un experimento psicológico. Encontré un anuncio en mi periódico local que buscaba personas imaginativas que quisieran ganar mucho dinero, y como era el único anuncio de esa semana para el que estaba remotamente calificado, los llamé y concertamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tendría que hacer era quedarme en una habitación, solo, con sensores conectados a mi cabeza para leer mi actividad cerebral, y mientras estuviera allí visualizaría un doble de mí mismo. Lo llamaban mi tulpa. Parecía bastante fácil y acepté hacerlo tan pronto como me dijeron cuánto me pagarían. Y al día siguiente comencé. Me llevaron a una habitación sencilla y me dieron una cama, luego me colocaron sensores en la cabeza y los engancharon en una pequeña caja negra sobre la mesa a mi lado. Me explicaron el proceso de visualizar a mi doble nuevamente y me explicaron que si me aburría o me inquietaba, en lugar de moverme, debía visualizar a mi doble moviéndose, o intentar interactuar con él, etc. La idea era mantenerlo conmigo todo el tiempo que estuviera en la habitación. Tuve problemas con él durante los primeros días. Estaba más controlado que cualquier tipo de ensoñación que hubiera tenido antes. Me imaginaba a mi doble durante unos minutos y luego me distraía. Pero al cuarto día pude mantenerlo presente durante las 6 horas completas. Me dijeron que estaba muy bien. La segunda semana me dieron una habitación diferente, con parlantes de pared. Me dijeron que querían ver si todavía podía mantener al tulpa conmigo a pesar de los estímulos que me distraían. La música era discordante, fea e inquietante, y eso hizo que el proceso fuera un poco más difícil, pero aún así lo logré. La semana siguiente pusieron música aún más inquietante, salpicada de chillidos, bucles de retroalimentación, lo que sonaba como un módem de la vieja escuela marcando y voces guturales que hablaban algún idioma extranjero. Simplemente me reí, para entonces ya era un profesional. Después de aproximadamente un mes, comencé a aburrirme. Para animar las cosas, comencé a interactuar con mi doble. Tendríamos conversaciones, o jugaríamos piedra, papel o tijera, o me lo imaginaría haciendo malabares, o bailando breakdance, o cualquier cosa que me llamara la atención. Pregunté a los investigadores si mi necedad afectaría negativamente a su estudio, pero me animaron. Así que jugamos y nos comunicamos, y eso fue divertido por un tiempo. Y luego se volvió un poco extraño. Un día le estaba contando sobre mi primera cita y me corrigió. Le dije que mi cita llevaba una blusa amarilla y él me dijo que era verde. Lo pensé por un segundo y me di cuenta de que tenía razón. Me asustó y, después de mi turno de ese día, hablé con los investigadores al respecto. Estás utilizando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente, explicaron. Sabías en cierto nivel que estabas equivocado y subconscientemente te corregiste. Lo que había sido espeluznante de repente se volvió genial. Estaba hablando con mi subconsciente. Me tomó algo de práctica, pero descubrí que podía cuestionar a mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Podría citar páginas enteras de libros que había leído una vez, años antes, o cosas que me enseñaron y que inmediatamente olvidé en la escuela secundaria. Fue asombroso. Fue entonces cuando comencé a llamar a mi doble fuera del centro de investigación. Al principio no era frecuente, pero ya estaba tan acostumbrado a imaginármelo que casi me parecía extraño no verlo. Entonces, cada vez que me aburría, visualizaba a mi doble. Con el tiempo comencé a hacerlo casi todo el tiempo. Era divertido llevarlo consigo como a un amigo invisible. Me lo imaginaba cuando salía con amigos o visitaba a mi madre, incluso una vez lo llevé a una cita. No necesitaba hablarle en voz alta, así que pude mantener conversaciones con él y nadie se dio cuenta. Sé que suena extraño, pero fue divertido.
No solo era un depósito ambulante de todo lo que sabía y todo lo que había olvidado, sino que también parecía más en contacto conmigo que yo a veces. Tenía una asombrosa comprensión de los detalles del lenguaje corporal que yo ni siquiera me di cuenta de que estaba captando. Por ejemplo, pensé que la cita a la que lo traje iba mal, pero él señaló que ella se reía demasiado de mis bromas y se inclinaba hacia mí mientras hablaba, y un montón de otras pistas sutiles que no me estaba dando cuenta conscientemente. Escuché y digamos que esa cita fue muy bien. Cuando llevaba 4 meses en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Los investigadores se acercaron a mí un día después de mi turno y me preguntaron si había dejado de visualizarlo. Lo negué y parecieron complacidos. En silencio le pregunté a mi doble si sabía que había provocado eso, pero él simplemente le restó importancia. Me alejé un poco del mundo en ese momento. Tenía problemas para relacionarme con la gente. Me pareció que ellos estaban muy confundidos e inseguros de sí mismos, mientras que yo tenía una manifestación de mí mismo con la que consultar. Hizo que socializar fuera incómodo. Nadie más parecía consciente de las razones detrás de sus acciones, de por qué algunas cosas los enojaban y otras los hacían reír. No sabían qué los movía. Pero lo hice, o al menos pude preguntarme y obtener una respuesta. Un amigo me confrontó una noche. Golpeó la puerta hasta que respondí y entró furioso y maldiciendo como una tormenta. «No has respondido cuando te llamé en estas semanas, idiota», él gritó. «¿Cuál es tu problema?». Estaba a punto de disculparme con él, y probablemente me habría ofrecido a ir a los bares con él esa noche, pero mi tulpa se puso repentinamente furioso. «Golpéalo», decía, y antes de que supiera lo que estaba haciendo, lo hice. Escuché su nariz romperse. Cayó al suelo y se levantó balanceándose, y nos golpeamos por todo el apartamento. Entonces estaba más furioso que nunca y no fui misericordioso. Lo tiré al suelo y le di 2 patadas salvajes en las costillas, y fue entonces cuando huyó, encorvado y sollozando. A los pocos minutos llegó la policía, pero les dije que él había sido el instigador y como no estaba para desmentirme me dejaron libre con una advertencia. Mi tulpa estuvo sonriendo todo el tiempo. Pasamos la noche alardeando de mi victoria y burlándonos de lo mucho que le había ganado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando me estaba mirando el ojo morado y el labio cortado en el espejo, que recordé lo que me había provocado. Mi doble fue el que se enfureció, no yo. Me sentía culpable y un poco avergonzado, pero él me había incitado a una pelea feroz con un amigo preocupado. Él estaba presente, por supuesto, y conocía mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo, y sentí que se me erizaba la piel. Les expliqué todo esto a los investigadores que me contrataron, pero ellos simplemente se rieron. «No puedes tener miedo de algo que estás imaginando», me dijo uno. Mi doble se paró a su lado, asintió con la cabeza y luego me sonrió. Intenté tomarme en serio sus palabras, pero durante los días siguientes me encontré cada vez más ansioso en torno a mi tulpa, y parecía que él estaba cambiando. Parecía más alto y más amenazador. Sus ojos brillaban con picardía y vi malicia en su constante sonrisa. Decidí que no valía la pena perder la cabeza por ningún trabajo. Si estuviera fuera de control, lo dejaría en el suelo. Estaba tan acostumbrado a él en ese momento que visualizarlo era un proceso automático, así que comencé a hacer todo lo posible por no visualizarlo. Pasaron unos días, pero empezó a funcionar un poco. ¿Podría deshacerme de él durante horas seguidas? Pero cada vez que regresaba parecía peor. Su piel parecía cenicienta y sus dientes más puntiagudos. Siseó, farfulló, amenazó y maldijo. La música discordante que escuchaba desde hacía meses parecía acompañarlo a todas partes. Incluso cuando estaba en casa, me relajaba y cometía un desliz, ya no me concentraba en no verlo, y allí estaba él, y ese aullido con él. Todavía estaba visitando el centro de investigación y pasando mis 6 horas allí. Necesitaba el dinero y pensé que no sabían que ahora no estaba visualizando activamente a mi tulpa. Me equivoqué. Un día, después de mi turno, aproximadamente 5 meses y medio después,
2 hombres impresionantes me agarraron y sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica. Me desperté de mi estupor en la habitación, atado a la cama, con la música a todo volumen y mi doble de pie junto a mí riéndose. Ya casi no parecía humano. Sus rasgos estaban torcidos, tenía los ojos hundidos en las órbitas y cubiertos como una película como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado, tenía las manos retorcidas y las uñas como garras. En resumen, era jodidamente aterrador. Intenté alejarlo, pero parecía que no podía concentrarme. Él se rió y golpeó la vía intravenosa en mi brazo. Me sacudí las ataduras lo mejor que pude, pero apenas podía moverme. Creo que te están llenando de algo buena. ¿Cómo está la mente? Todo está borroso, ¿verdad? Se acercó más y más mientras hablaba. Me atraganté. Su aliento olía a carne en mal estado. Intenté concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando, alguien con bata de médico entraba y me inyectaba algo o me obligaba a tomar una pastilla. Me mantenían mareado y desconcentrado y a veces, me dejaban con alucinaciones o delirantes. Mi forma de pensamiento todavía estaba presente, burlándose constantemente. Él interactuó con mis delirios, o tal vez los provocó. Aluciné que mi madre estaba allí, regañándome, y luego él le cortó el cuello y su sangre me bañó. Era tan real que podía saborearlo. Los médicos nunca me hablaron. A veces suplicaba, gritaba, lanzaba invectivas, exigía respuestas. Pero nunca me hablaron. Es posible que hayan hablado con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confundido que puede haber sido más una ilusión, pero recuerdo que hablaron con él. Me convencí de que él era el verdadero y yo era la forma de pensamiento. A veces alentó esa línea de pensamiento, y en otras se burló de mí. Otra cosa que rezo fue un delirio, ¿podría tocarme? Más que eso, podría lastimarme. Me pinchaba y pinchaba si sentía que no le estaba prestando suficiente atención. Una vez me agarró los testículos y los apretó hasta que le dije que lo amaba. En otra ocasión, me cortó el antebrazo con una de sus garras. Todavía tengo una cicatriz, la mayoría de los días puedo convencerme de que me lastimé y simplemente alucino que él era el responsable. Entonces, un día, mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana, hizo una pausa. Una mirada quejosa cruzó su rostro, extendió la mano y tocó mi cabeza. Como solía ser mi madre cuando tenía fiebre. Se quedó quieto por un largo momento y luego sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo. Luego salió por la puerta. 3 horas más tarde me pusieron una inyección y me desmayé. Me desperté sin restricciones. Temblando, me dirigí hacia la puerta y la encontré abierta. Salí al pasillo vacío y luego corrí. Tropecé más de una vez, pero bajé las escaleras y salí al estacionamiento detrás del edificio. Allí me desplomé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero no podía lograrlo. Finalmente llegué a casa, aunque no recuerdo cómo llegué, pero cerré la puerta con llave, empujé una cómoda contra ella, me di una larga ducha y dormí 1 día y medio. Nadie vino a buscarme durante la noche y nadie vino al día siguiente ni al siguiente. Se terminó. Pasé una semana encerrado en esa habitación, pero me pareció un siglo. Me había retirado tantas cosas de mi vida de antemano que nadie se había dado cuenta de que estaba desaparecido. La policía no encontró nada, el centro de investigación estaba vacío cuando lo registraron, el rastro documental se vino abajo, los nombres que les había dado eran alias, al parecer, incluso el dinero que había recibido era imposible de rastrear. Recuperé todo lo que uno puede. No salgo mucho de casa y cuando lo hago tengo ataques de pánico, lloro mucho, casi no duermo mucho y mis pesadillas son terribles. Se acabó, me digo sobreviví. Utilizo la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme, a veces funciona. Pero hoy no. Hace 3 días recibí una llamada telefónica de mi madre. Ha habido una tragedia.
Mi hermana es la última víctima de una ola de asesinatos, dice la policía. El perpetrador asalta a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde, supongo que fue un servicio tan encantador como puede serlo un funeral. Aunque estaba un poco distraído, lo único que podía oír era música que venía de algún lugar lejano, cosas discordantes e inquietantes, que suenan como retroalimentación, chillidos y un módem marcando, todavía lo escucho, un poco más fuerte ahora,